todo lo que tú quieras en esta vida, te lo va a dar otra persona. ¿Y cómo vas a conseguir esa cosa que quieres? Comunicándote. Si tú no sabes comunicarte con otras personas, no vas a conseguir las cosas que quieres. La forma en la que los humanos tenemos de conectarnos entre nosotros es a través de la comunicación. Y si tú aprendes a masterizar, a realmente dominar esta habilidad, el resto de habilidades tuyas se van a multiplicar en un por 10. Porque vas a tener la capacidad de mostrarlas al mundo y expresarlas como tú realmente quieres. Y eso, créeme que no tiene precio. Entonces, yo lo he ido aplicando en estos 2 añitos que llevo así dándole. Y lo he aplicado sobre todo a la hora de conocer gente nueva y de hacer amigos. Y la verdad es que me ha funcionado bastante bien estas 4 cositas que os voy a decir. Bueno, la primera cosita es un poco básica, pero es muy, muy importante, que es hacer preguntas genuinas. ¿A qué me refiero con hacer preguntas genuinas? Cuando tú haces una pregunta genuina, haces una pregunta que sale del corazón, que sale de que tú realmente quieres saber esa cosa. Para comprender por qué hacer preguntas genuinas hace que la gente, que le caigas mejor a la gente o que tu comunicación sea más efectiva, tienes que aprender uno de los primeros puntos en los que dice Dale Carnegie en su libro Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Y Dale Carnegie dice, o sea, es uno de los mayores factos de la historia, y es que Dale Carnegie dice que a todo el mundo le gusta hablar de sí mismo. Y es imposible que contradigas lo que acabo de decir, porque es totalmente cierto. A ti te encanta hablar de ti mismo y ya está. O sea, sí, seguramente hayas cortado a otras personas para contar tu vida. Y es normal, porque a nosotros somos súper egocéntricos y nos encanta hablar de lo que más nos gusta, que es nuestra vida. Entonces, si tú haces preguntas genuinas sobre la vida de otra persona, esa otra persona va a hablar de sí mismo. Si tú te interesas por la vida de esa persona, de esa otra persona se va a dar cuenta. Y al final, aunque no se dé cuenta de manera activa, de manera pasiva, está contándole su vida a una persona y esa otra persona le está escuchando. Entonces, básicamente, resumiendo este punto, lo que buscamos es que la otra persona hable de sí misma, hable el máximo tiempo de sí misma. Nosotros tenemos que aplicar el segundo punto que os voy a dar ahora, que es callarte la boca, cerrar el pozo. Bro, cállate la boca. Cuando alguien esté hablando, tú cállate la boca. Cállate la boca. ¿Por qué? Sé que parece contradictorio, pero cuando tú te callas la boca, dejas que la otra persona hable. ¿Vale? Entonces, cuando tú hagas una pregunta, imagínate, os voy a dar una pequeña pauta para hacer preguntas. Evita preguntas de sí o no, evita preguntas con respuestas cortas, o si las haces, utiliza el tip de justifique su respuesta. Puedes decir a modo de juego, justifique su respuesta. Imagínate que le preguntas, ¿por qué estudiaste esta carrera? Y te dice, pues porque me gustaba desde pequeño. Justifique su respuesta. Pues no sé, cuando era pequeño, no sé, pues vale, o sea, tiene que llegar a esa conclusión. Luego, tú cuando haces tú cuando haces preguntas genuinas, tienen que ser preguntas abiertas, que den paso a contar historias largas o dar opiniones. También otra cosa que puedes hacer es pedir consejo. Esto lo hago muchísimo y cuando le pides consejo a alguien, esa otra persona se siente importante. Al final tiene la responsabilidad de darte consejo sobre algo, sobre que tú tienes un problema. Y si yo tengo un problema y hablas con esa persona se va a sentir respetada por ti instantáneamente porque le estás pidiendo consejo. Esto es súper, súper potente porque lo puedes usar con quien sea. Oye, mira, es que, yo qué sé, eh, sobre todo ataca cosas que la gente tiene mucho ego sobre eso. O sea, intenta hablar sobre, imagínate, que tú ves a una persona al lado que ves que va súper organizado y tal, y le dices, buah, no sé qué, tengo un problema con todas estas materias que no tengo ni idea de cómo organizar esto, cómo lo haces tú. Y probablemente la otra persona empiece a contarte todo su sistema de organización que a lo mejor a ti te la pela o no, a lo mejor te viene bien y ganáis los dos. Él alimenta su ego contándote su vida y libera serotonina y tal, y de locos, libera dopamina y el tío está súper feliz y tú aprendes algo nuevo. Al final es un win-win. Lo que tienes que buscar aquí es un win-win, que los dos ganéis, ¿vale?
Entonces, cuando tú haces una pregunta genuina que tiene desarrollo y te callas la boca, la persona habla, bla, 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 bla. Mira, la pregunta que he puesto de esto es, ¿estás trabajando en algo interesante últimamente? Eso es una pregunta que yo he utilizado varias veces y la verdad es que es súper, súper potente porque casi todo el mundo está trabajando en algo interesante últimamente. Y si no está trabajando en algo interesante últimamente, probablemente esa persona no te interese y quieras hablar con otras personas o no, o directamente no te interese. Entonces, también puedes añadir un pequeñito gancho al principio. Buah, por ejemplo, estoy hasta las cejas de ideas de mi canal, pero, pero cuéntame, ¿tú tienes algún proyecto así interesante últimamente? Que estoy harto ya de hablar de lo mío. Y entonces la persona te va a contar su proyecto. Vale, y entonces, ¿cuándo entra a callarte la puta boca? Respuesta hipotética. Pues la semana pasada estuve haciendo un proyecto sobre el impacto de las pantallas en el desarrollo cognitivo de los bebés con una compañera de clase. Vale. Aquí tú puedes elegir callarte. Tú aquí, o sea, durante esa frase es un periodo de tiempo muy corto. Entonces tú aquí lo que tienes que hacer es callarte durante 2 o 3 segundos o incluso 5. Bueno, 5 no, que ya se hace incómodo, pero 2 a 3 segundos. Si tú te callas 2 a 3 segundos, puede ser, lo más probable que pase es, primero, que la persona, dejas terminar a la persona bien. Entonces, si dejas terminar a la persona bien, sabe que puede seguir hablando. Entonces, lo más probable que pase es que la persona siga hablando. ¿No te ha pasado alguna vez que estás hablando con alguien, estás contando algo? A lo mejor es que lo haces sin darte cuenta, pero estás contándole a alguien algo a alguien y esa persona se queda así como pensando y tú sigues hablando. Y tú sigues ahí, ya, pero es que no sé qué, no sé cuántos. Y entonces la otra persona sigue hablando de lo suyo, sigue liberando dopamina, sigue sintiéndose a gusto contigo. Y esto es súper, súper, súper potente. Callarte la boca es de las mejores cosas que puedes hacer. Lo que tienes que hacer es que la otra persona hable. Tú lideras una conversación haciendo las preguntas correctas, no hablando tú. El que más maneja una conversación no es el que más habla, sino el que más sino el que hace las preguntas o propone los temas sobre los que se habla en la conversación. Ese es el que realmente lidera una conversación. Por eso tú debes plantear preguntas en las que se deba desarrollar para que la otra persona hable. Estoy hablando de interacciones de una persona a otra. Ahí en diálogos es más sencillo el estilo de contar historias. Pero si estás en grupo, por ejemplo, propone una opinión, pide consejo. Eso hace que cada persona pueda poner su granito de arena. Y entonces todas las personas van a tener conciencia de que están en la conversación. ¿Vale? Entonces, vale, nos dice esta frase corta. Nos han dicho una frase corta y entonces la persona no ha hablado y nuestra pregunta es interesante, nuestra pregunta tiene desarrollo. ¿Qué hacemos? Esperamos 2 a 3 segundos. La persona no ha dicho nada en esos 2 a 3 segundos. ¿Nos congelamos? No. El tercer punto, y diría que el más maxeable, porque es una locura, es que te permite estaquear las preguntas. Es decir, tienes que buscar ganchos. ¿Cuál era la frase? La pondré por aquí. Pues la semana pasada estuve haciendo un proyecto sobre el impacto de las pantallas en el desarrollo cognitivo de los bebés con una compañera de clase. Tienes que buscar ganchos, cosas de las que puedas tirar de esa conversación, unos hilos que tú puedes ir tirando de ese hilo y sacarle más información a esa persona. ¿Cómo lo haces? Uno, he puesto 4 ejemplitos. Uno, seguir con el tema principal. Buah, ¿y en qué consiste? ¿Tienes que hacer algún experimento con algún niño o algo así? Pues de ponerle una pantalla y luego hacer no sé qué. Pues yo qué sé, tío, hay muchas cosas. Dos, desarrollo cognitivo, eso es una psicología. ¿Qué estudias? Por ejemplo. Tres, puedes tirar por el tema de los niños. Buah, me encantan los niños. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Los tragas o no? Por ejemplo. Cuatro, trabajo en equipo, ¿eh? ¿Eres de los que tiran del carro o de los que ponen la diapositiva de preguntas y dicen que ya lo han hecho todo, ¿no? Pues hay frases, esto me lo acabo de inventar y probablemente en una conversación no encaje tan bien porque es más de para leerlo. Pero fíjate la cantidad de cosas de las que puedes tirar de aquí. Es una absoluta locura. Puedes hacer muchas, muchas, muchas cosas. Vale. Lo que he hablado antes del justifica tu respuesta también es un buen gancho, es un comodín, ¿vale? O sea, si la persona te dice eso, tú utilizas el comodín y ya está. Vale.
este es el cuarto y lo recomiendo ya cuando ya conoces a esa persona lo suficiente, pero no tanto como para decir que sois amigos y os habláis todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Le ves, le saludas, ay, ¿qué tal? ¿Qué tal te va la vida? No sé qué. Puedes utilizar estas cosas y son muy, muy, muy potentes. A partir de este momento ya, durante toda vuestra relación, yo lo utilizo muchísimo. Lo he estado empezando a utilizar desde que llegué a la universidad y la verdad es que funciona muy, muy bien. Porque te sientes muy bien contigo mismo y las otras personas también se sienten muy bien. Y es decir lo que piensas, ser totalmente franco. Tienes que ser real. O sea, es que es increíble, porque primero, las personas confían más en ti y segundo, tus palabras tienen más valor. La gente se toma más en serio lo que dices, porque saben que es real. Lo dices desde el corazón, lo dices desde lo que piensas realmente y no con alguna intención detrás. Y es decir lo que piensas. Cuando alguien tiene mala cara, cuando esa persona tiene mala cara, le dices, oye, tío, tienes mala cara, ¿te pasa algo tal? Y le preguntas si te interesas por él. Y le dices que tiene mala cara. O si esa persona está más guapo o guapa de lo normal, le dices, oye, hoy estás bastante, bastante guapo, ¿eh? ¿Quién es la afortunada? No sé qué. Y te pones ahí a hablar con él. Y ya, o sea, primero que le has reconocido que está guapo. Y segundo que te interesas por su vida. Y ahí el tío empieza a hablar, no, no sé qué, no, es que hoy me he levantado así y tal. ¿Qué día? No, pues no he hecho nada, tal. O yo qué sé, pues ayer me cortó el pelo, gracias por darte cuenta, no sé qué. Pues a la gente, o sea, de verdad, sienta muy bien cuando alguien, por ejemplo, te dice, oye, se notan las gains del gym. O sea, eso mola un montón. Sobre todo si puedes fijarte en esas cositas que esa persona sabes que está trabajando, por ejemplo, si sabes que va al gimnasio, si sabes que le está costando, o sea, si sabes que, por ejemplo, tenía acné y ahora ya no tiene granos. Esas cosas son súper, súper potentes porque la persona, o sea, a mí cuando me lo decían es como, ¡buah, qué guay! Yo he tenido acné y cuando ya no tenía ni un grano me decían, oye, ya no tienes ni un grano tal y yo, ya lo sé, ya tenemos la piel, ya deja de ser una paella, ¿te mola o qué? Entonces, es súper, súper interesante y súper potente y alegra mucho la vida a la gente. También debes decir cosas malas que no te gusten. Si, por ejemplo, yo tengo una amiga que su risa me hace muchísima gracia porque es súper rara. En plan, me río muchísimo de cómo se ríe. Y se lo digo. Pero ¿qué pasa? Que yo sé que esto es algo que a ella no le hiere. Sé que esto es como, qué capullo. Y ya está. Pero para no ser un realmente capullo integral, tienes que tener mucho cuidado con las cosas malas que dices. Tienes que decir cosas malas que a la persona no le importen tanto. Es decir, que sean superficiales o que sea sobre algo sobre las que son muy seguras. Tienes que tener cuidado con las inseguridades y con con los traumas y con todas esas cosas tienes que tener mucho cuidado para tocarlo. Y bueno, ya está. Yo creo que si hiciésemos todos esto sería un mundo muchísimo más fácil para todos. Y creo que no se me ha quedado un vídeo muy largo. Espero que os haya gustado. Haré vídeos más cortitos sobre este tema porque me parece súper interesante y creo que todo el mundo debería aprender un poquito de esto. Pero bueno, para que no dure 70 minutos, nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo, gente. Os quiero. Mirad los vídeos porque son la leche. ¡Mua! Hasta la próxima.